¿Por qué un tipo tan gris y lerdo como Monedero tiene tanta influencia en gobiernos latinoamericanos? ¿No es algo misterioso? No lo sé, hay gente que sabe ubicarse, hay gente que sabe colocarse, hay gente que sabe usar la labia para situarse en los alrededores del poder. Eso ha pasado toda la vida y yo no me lo explico, ¿no? Yo he visto gente cerca del poder, y no es que yo sea ninguna lumbrera, cuidado, ¿no? Ni estoy diciendo que uy. Pero yo he visto gente acercarse a quien está en el poder o jugando por el poder, y dices, tú no puedes ser más tonto, más ignorante, más lerdo. Y yo sé que el líder al que se le está acercando no es imbécil, pero su agujero negro lo absorbe, ¿no? Es increíble. Alguna vez me acuerdo de estas memorias que tienes tú políticas que dices, madre mía, ¿para qué? Un sujeto se acerca a la campaña Cuauhtémoc Cárdenas y el tipo que estaba al frente de mi equipo de comunicación me dice, Mauricio, tienes que atender a este señor. ¿Quién es? No es nadie, pero tiene una propuesta y hay que oírlo. Yo jamás me ocurrió acercarme con una propuesta mía, porque tampoco tenía propuestas muy originales, me gustaban las que oía yo, y me siento a hablar con este personaje. Ah, es que yo pensé que iba a hablar con el ingeniero Cárdenas. No, sí, pero mira, el ingeniero Cárdenas está un pelín ocupado, entonces estoy yo. Me tomas por su avatar. Y entonces la explicación que me daba este señor era cómo, para resolver el problema de la sobrepoblación en la Ciudad de México, había que imponer un pasaporte y fueron aduanas en todos los puntos de entrada y salida de la Ciudad de México. Era una chifladura fantascientífica, ciencia ficcionera. No lo dices en serio. Sí, mira, hacemos pasaportes y creamos una fuerza policíaca de aduanas para que no se pueda entrar y salir de la Ciudad de México. Y dices tú, pero si esto lo viste en una película sobre Nueva York, hombre. Pero esta gente sabe, se las arregla para acercarse al poder. ¿Cómo? No lo sé. Monedero no me parece una persona especialmente inteligente. Y por lo menos Iglesias es astuto. Errejón era astuto. Pero Monedero a mí me parece el perfecto don nadie, y cuando ves sus discursos en la Venezuela de Chávez era alucinante. Era una obsequiosidad que quizás es la adulación también la que saben manejar. Yo soy re malo para adular a la gente. Dice David del Castillo, por ubicarnos, Monedero cuando yo hice la carrera era prácticamente un chiste en el entorno de la Complutense, un profe trasnochado que iba de gran ideólogo político, pero que no tenía quien le hiciese casito. Pues sí.